V-Podcast. Serie pedagógica. El lenguaje claro de la reparación integral. V-Podcast. Escúchenos, conozca y pase la voz. V-Podcast. Desde la Unidad para las Víctimas y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Minas Antipersonal, hemos preparado este podcast pedagógico sobre todo lo que debe saber una persona que ha sufrido este flagelo. Bienvenidos. Partamos de lo básico. Si soy una víctima de mina antipersonal, ¿a qué tengo derecho? Primero, tiene derecho a tramitar la inclusión en el Registro Único de Víctimas a través de la Defensoría, Procuraduría o Personería, contando los hechos para generar así la valoración de la declaración hecha. Segundo, después de ello se gestionará el acceso a la ruta de priorización cumpliendo con los criterios definidos por la Resolución 1049 de 2019, los cuales son: ruta prioritaria para las víctimas de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad por enfermedad, discapacidad y edad. Ruta general para las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas que no cumplan con alguno de los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Y ruta transitoria para solicitudes de indemnizaciones documentadas antes del 6 de junio de 2018, y en estos casos se está revisando por parte de la Unidad para las Víctimas para emitir las respuestas de fondo sobre el derecho a la medida de indemnización. Recordemos que la persona también tiene acceso a la reparación administrativa, lo que les permite a las víctimas acceder a un recurso económico para fortalecer y reconstruir su proyecto de vida. Esto facilitará que las víctimas obtengan la indemnización o reparación económica por las afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado. Tercero, tendrá derecho a la reparación integral como medida de atención y generación de garantías de no repetición. También pueden acceder a una reparación emocional y participación en procesos de recuperación que buscan restablecer la dignidad de las víctimas, aportando en la reconstrucción del tejido social y preservando la memoria frente a los hechos para que estos no vuelvan a suceder. ¿Cuál es el paso a paso que debo seguir para ello? La ruta de atención a las personas con discapacidad brindada desde la Unidad para las Víctimas es la siguiente. Primero, debe hacer una declaración de los hechos ocurridos ante el Ministerio Público, es decir, ante la Defensoría, Procuraduría o Personería, hasta 2 años después del acontecimiento. Este paso es parte de la gestión para el ingreso al Registro Único de Víctimas. Segundo, debe hacer la solicitud de certificación de discapacidad ante la entidad prestadora de salud, o EPS. Debe solicitar la valoración médica que cumpla con los siguientes requisitos. Debe tener el logo del prestador del servicio de salud. Debe tener datos de identificación de la víctima con discapacidad. Diagnóstico clínico con la discapacidad presentada. Firma del profesional con número de registro médico o tarjeta profesional. Y por último, especificar fecha de expedición. Recuerde que para esto debe dirigirse a la Secretaría Distrital o Municipal para solicitarle la orden de realización del procedimiento de certificación. Pero bueno, una vez cumplido este proceso, ¿a qué puedo acceder? Puede solicitar una reparación administrativa a la Unidad para las Víctimas y acceder a la ruta de priorización. Debe presentar la cédula de ciudadanía original. No se aceptan contraseñas. Tenga en cuenta que para las lesiones físicas que generan discapacidad, debe presentar el certificado emitido por la EPS o entidad promotora de salud, la IPS o Instituto Prestador de Salud, o la ESE, la empresa social del Estado, acreditando la discapacidad. En el tema de ayuda psicosocial, ¿qué puedo recibir? También tendrá acceso a las medidas de reparación emocional, es decir, a programas de acompañamiento psicosocial, los cuales son estrategia de recuperación emocional grupal y las estrategias fortaleciendo capacidades, que incluye estrategias como proyectándonos para adolescentes, memorias reparadoras para personas mayores, Más valía, que está enfocada a personas con discapacidad, y Vivificarte para mujeres. Todo ello también incluye acciones simbólicas, conmemoraciones e iniciativas locales. Así las cosas, ¿qué recibo con la estrategia Fortaleciendo Capacidades? Esta estrategia busca fortalecer las capacidades de las víctimas participantes,
brindando el acceso a las medidas de satisfacción y acciones que aportan a las garantías de no repetición en su dimensión preventiva, contribuyendo a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, que son sujetos de especial protección, como lo son los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Esto desde el enfoque diferencial y psicosocial. ¿A quién está dirigida la estrategia Proyectándonos? Está dirigida a adolescentes. Es un proceso secuencial que desarrolla acciones que aportan a la no repetición y la implementación de una medida de satisfacción, desde el enfoque de derechos, enfoque diferencial, psicosocial y de acción sin daño, promoviendo de esta manera un escenario dignificante que aporte a la reparación simbólica e integral de los adolescentes víctimas. ¿Qué son las memorias reparadoras? Están enfocadas en persona mayor y es una estrategia que busca que los participantes lo perciban como una acción de reconocimiento de sus derechos y dignificación de su pasado, presente y futuro, lo cual adquiere sentido en el pasado vivido, en el presente que se reconstruye cada día y en el futuro, del que hará parte la inversión de esos recursos. Ahora surge una pregunta. ¿Qué es más valía? Está enfocada a las personas con discapacidad y es una estrategia que se encuentra enmarcada en el acceso de las víctimas participantes a las medidas de reparación simbólicas. El eje central de la estrategia es el enfoque de derechos. En los encuentros y de manera transversal se involucra el enfoque psicosocial y de acción sin daño, como una postura a favor de las víctimas que reconoce el sufrimiento, pero también las herramientas y potencialidades de los y las sobrevivientes en el país. Entonces, ¿en qué consiste Vivificarte? La estrategia está enfocada en mujeres y es un proceso secuencial que desarrolla acciones que aportan a la no repetición y la implementación de una medida de satisfacción desde el enfoque de derechos, diferencial, psicosocial y de acción sin daño, promoviendo de esta manera un escenario dignificante que aporte a la reparación simbólica e integral de las mujeres víctimas de delitos contra la integridad, libertad y formación sexual, en el que se incluye un sentido reparador para la medida de indemnización. ¿Y qué puedo esperar de la estrategia de recuperación emocional grupal? Se busca facilitar las estrategias que permitan la representación de las diferentes formas de sufrimiento derivadas de los hechos de violencia, posibilitándole a los sobrevivientes construir nuevos significados frente a los mismos. Para ello, se validará la experiencia emocional como expresiones naturales ante eventos anormales producidos en el marco del conflicto armado. Finalmente, ¿qué buscan las acciones simbólicas? Por medio del apoyo y la realización de acciones simbólicas, se busca restablecer la dignidad de las víctimas y su reconocimiento público de la verdad desde la voz. Por ello, la Unidad para las Víctimas ayuda en la construcción y recuperación de la memoria histórica, aportando en la reconstrucción del tejido social. Recordemos que todo ello incluye también las conmemoraciones, que son actos públicos que recuerdan una fecha significativa para las víctimas. Además, buscan preservar la memoria frente a los hechos para que estos no vuelvan a suceder. Toda esta información la puede encontrar en la página web www.unidadvictimas.gov.co o comunicándose a la línea gratuita nacional 018-911-119 al 426-1111. Recuerden que estamos unidos por las víctimas. V Podcast. Serie pedagógica. El lenguaje claro de la reparación integral. V Podcast. Escúchenos, conozca y pase la voz. V Podcast.